Continuamos vivos después de la muerte. Nuestras abuelas, nuestros hijos, nuestros amigos fallecidos todavía están ahí. ¿Se pueden comunicar con nosotros? ¿En dónde se encuentran? ¿En dónde están? ¿A dónde iremos a parar si existe esa vida después de la muerte? Antiguas religiones hablan de planos espirituales, dimensiones a veces paralelas que están allí, en donde se vive muy bien, en donde hay mucho gozo. Por ejemplo, se habla del nirvana, un estado de conciencia que según el budismo es plano, donde no se sufre, donde no hay deseo. También, por ejemplo, el cristianismo habla del cielo, el lugar en donde viviremos junto con los santos y con Cristo en gozo eterno. Los antiguos vikingos hablaban del Valhalla, un banquete eterno donde todos van a estar felices, pasándola bien con sus amigos, tomando cerveza. Y eso se parece también a lo que hablaban los antiguos griegos y romanos, los campos elíseos, el lugar de los justos. Extrañamente todas las religiones hablan de estos planos. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar testimonios de personas que estuvieron muy cerca a la muerte, incluso que su corazón se detuvo y que los médicos dijeron ya está muerto. Y en ese estado, en el cual no debería teóricamente suceder nada, fueron a otra realidad, a otro plano, en donde se encontraron con lo que ellos llamarían Dios, unas figuras luminosas, unos puntos de luz que flotan sobre el cielo. ¿Pruebas del más allá? ¿Eso es lo que vamos a escuchar? ¿O algo que sucede cuando nos quedamos sin oxígeno? No tengo ni idea. Lo cierto es que casi todos los testimonios que vamos a escuchar, que son sorprendentes, tienen puntos en común. Y eso es un enigma. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Las SM, las experiencias cercanas a la muerte, siempre han sucedido a través de la historia. Personas que están al borde, que casi fallecen, por ejemplo ahogados en el pasado, asfixiados o por algún accidente, y retornaban con extrañas historias, con que habían visto un túnel de luz, con que unas figuras luminosas, inteligentes les hablaban y les decían que todavía no era su tiempo. Un tema interesante que se ha masificado porque muchas personas hoy en día, gracias a la tecnología, son llevados rápidamente a una sala de urgencias. Por ejemplo, en el caso de un infarto, y les colocan electroshock, líquidos, incluso abren su pecho, limpian sus arterias, colocan un stent y vuelven a vivir. Y durante esos minutos en los que su corazón no latía, dicen haber viajado a otro mundo, a otra realidad, a algo muy parecido al cielo. Hoy le llamamos SM. Varios médicos alrededor del mundo, doctores que estudiaron en universidades tan prestigiosas como Harvard, han investigado el tema. El más conocido se llama Raymond Moody. Moody, que además tiene un doctorado en filosofía, no es cualquiera, estudió en los años 70 y 80 más de 5.000 casos de personas y escribió un libro que se llama Vida después de la vida. He was dragged underneath the train and run over by the train. And I don't know about people listening, but there must be a lot of people listening to this who, like me, are terrified by that image. When I was 16 years old, la voz de Raymond Moody hablando de casos de vida después de la muerte. And I was reading this account he gave about when he was a child in arms. He was in the train. Historias increíbles las que recoge Raymond Moody en sus libros. Experiencias que ha clasificado y que dice son comunes y que no tienen que ver ni con la cultura, ni siquiera, y esto es muy interesante, tienen que ver con la edad de las personas. La más común y la que tiene un porcentaje más alto es sentir una paz profunda. El 93%, escuche muy bien, el 93% de las personas, de los seres humanos que son sometidos a una resucitación y que han tenido una SM dicen que vivieron una paz profunda, que se sentían muy bien. También casi el 30-40% dice ser consciente, incluso observar parte de su vida como si fuera una película. No es un sueño, dicen ellos, es vivirlo, realmente vivirlo, incluso es una sensación de hiperrealidad. Otro punto en común, que es mucho menor, tal vez entre el orden del 16 y el 22% según otros estudios,
es la posibilidad de interactuar con una inteligencia, con algo que está allá afuera y que te habla, que te dice, que te narra, que te cuenta, que te acompaña, una especie de figura de luz. Y aquí cambia bastante de acuerdo a las creencias de las personas. Por ejemplo, algunas personas en China que crecieron bajo el régimen comunista, en donde no hay ningún tipo de religión, aseguran observar, aseguran ver una especie de símbolos que les hablan, rombos, fractales, figuras, que les hablan, vuelvo a repetir, mientras cristianos, budistas, musulmanes, todos los que ven esta experiencia ven un ángel, una figura de luz, que brilla muchísimo. En 1982, un médico, un investigador llamado Michael Saborn, examinó 71 casos de personas que habían tenido SMs y encontró que un 48% de personas habían vivido experiencias trascendentales, místicas, mientras estaban en un quirófano, y que sí, que según ellos había otra realidad, otro mundo. No sé si ese otro mundo existe, queda en cada quien creer, pero para las personas que lo han vivido, sí es así. Si usted lo ha vivido o conoce a alguien, escríbame a mi correo aecruzn@yahoo.es o me encuentra en todas las redes sociales como @cruzescribiente y participa de este programa de los audios de Cruz Escribiente, y aquí lo entrevisto y narramos su historia. Ahora vamos a escuchar varias historias increíbles de latinoamericanos, de hispanoamericanos que se han encontrado con esa otra realidad en momentos de crisis. Prepárense, porque a partir de este momento abrimos las puertas del misterio. La conciencia, eso que nos hace únicos, saber yo estoy aquí, yo soy, yo pienso. La conciencia, para muchos es un gran misterio. Nadie sabe si los perritos, los gatos, nuestros compañeros, los peluditos, las plantas, los peces, también tienen conciencia, también saben que existen, meditan. Se hacen esas preguntas con las cuales nos atormentaban en las clases de filosofía, ¿se acuerdan? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Que son esas preguntas iniciales que van a desatar, pues, a la filosofía desde tiempos de Platón, Sócrates, Aristóteles, Kant, Heidegger. Todos ellos se preguntan eso. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos solo cuerpo? Platón, por ejemplo. Platón pensaba que los seres humanos somos duales, que hay un alma y que cuando fallecemos, en sus escritos lo dice Platón, cuando fallecemos la parte material muere y el espíritu flota, vaga, se va a ese otro mundo que no conocemos, del cual solo tenemos visiones de los moribundos, porque la gente moribunda, aquellos que están agonizando, a veces dicen antes de morir, estoy viendo una luz, está aquí el espíritu de alguien visitándome, ya me voy, ven la otra realidad. Yo recuerdo incluso un señor que me dijo, cuando mi papá se estaba muriendo, veía ángeles alrededor. Lo dijo Fabiola Posada, conocida como la Gorda Fabiola. Ya haremos un podcast sobre eso. Yo creo que muy pronto lo podrán escuchar, así que estén pendientes en los audios de Cruz Escribiente. Pero ahora vamos a escuchar un testimonio que a mí me parece súper fabuloso, pero un testimonio increíble, porque es de un médico catalán, de un hombre, de un galeno, que se la pasó estudiando toda su vida en las mejores universidades, en Barcelona. Su nombre es José Morales, y José dice que vivió un infarto, y se sabe que vivió un infarto, estuvo en una clínica, sus compañeros, los cardiólogos, lo revivieron allá, y entonces, él cuando volvió, vino con un mensaje, les dijo a todos, hay algo raro, acabo de ver algo que es sorprendente, acabo de estar en otro lado, con conciencia, presente, estando allí. Tal vez vamos a ir allá, tal vez en ese lugar extraño están nuestros familiares, no lo sé. Vamos a escuchar este testimonio, quiero que ustedes me anoten y me escriban aquí abajo, y por favor activen la campana, y si usted está escuchando por primera vez los audios de Cruz Escribiente, suscríbase, y bueno, vamos a escuchar esto que para muchos es una prueba
del más allá, porque también este doctor, este médico catalán, este médico español que ha estudiado muchísimo y que ha hecho muchísimas especializaciones y ha ido a miles de conferencias médicas, José Morales dice que también se enfrentó y que encontró y que vio una figura frente a él que no lo dejó pasar la frontera, como una especie de policía espiritual. No sé ustedes cómo lo vayan a definir. Escuchemos entonces al doctor José Morales desde Cataluña, España. Soy médico rural en una ciudad de la costa catalana, en San Carlos de la Rápita, y donde soy y trabajo de médico de familia. Y a nivel personal, en la salud, desde hace un tiempo sufro de arritmias que a veces me han dado malestar, a veces me han dado sustos, y sé que está ahí, y bueno, sé que a veces pues dan problemas serios, ¿no? Los hechos que voy a contar ocurrieron en el principio del año 2022, y era al levantarme de una siesta en la penumbra, pues me incorporé, sentí un mareo y me apoyé contra un mueble y ya no recuerdo nada más. Lo siguiente que recuerdo es verme desde mi propia altura, o sea, de pie, ver que aquella habitación que estaba en penumbra, pues yo la veía perfectamente, como si estuviera la ventana levantada, y vi mi cuerpo, yo mismo tal como estaba, vi mi cuerpo, el que estaba encajonado entre un mueble y el armario. Lo observé atónito, vi que no respiraba. Yo que estoy habituado, he visto más de 4 veces pues cadáveres y tal, dije, madre mía, pero si soy yo, si no respiro, estoy inerte. Y en esa perplejidad, pues de pronto me vi absorbido por un remolino de color verde esmeralda, y lo siguiente que recuerdo es estar en un espacio inmenso, indefinido, oscuro, en el cual yo a mí mismo me veía en esa oscuridad, ¿no? Pero no había ningún límite, no había ninguna pared, no había ningún hueco. Lo único que había era en la parte alta, en la parte cenital, una luz, una especie de orificio iluminado. Yo lo he descrito a veces como que es como cuando ves la luna en una noche que hay una luna llena en una noche oscura, ¿no? Pues así era la única luz que había a mi alrededor. Y noté que me dirigí hacia allí. Me dirigía hacia allí, no tenía ningún sentimiento especial, no tenía nada que me hiciera sentir bien ni mal, simplemente me dirigía hacia allí. Cuando llegué a esa luz, me encontré como si estuviera en la cima de una montaña, frente a un paisaje bellísimo. Era un paisaje alpino, era un paisaje de montaña, como cuando ves un valle ancho, un valle verde, luminoso. Yo estos tipos de valles pues los he visto en Suiza, los he visto en según qué puntos del Pirineo, y yo allí pues vi en esa hermosura que me encontraba muy a gusto, me encontraba muy cómodo, muy feliz, no tenía ni frío ni calor, no tenía ninguna sensación física desagradable, no me dolía nada, al contrario, estaba en un gran bienestar. Y aquella vista, aquella visión me apaciguaba aquel ánimo en principio perplejo, desconcertado. Cuando, es decir, al cabo de un tiempo, supongamos unos minutos, aquel paisaje verde, hermoso, con muchos colores, pues iba haciéndose cada vez más neutro,
cada vez iba perdiendo color, como cuando le quitas el contraste a la imagen del televisor en color, ¿no? Y acabas en blanco y negro, pues iba perdiendo esa luminosidad, ese color y tal. Y al final me encontré en un espacio total y absolutamente blanco, indefinido, en el cual pues había un gran bienestar, había una agradable sensación de que no dolía nada y que te encontrabas a gusto. No pensaba nada, simplemente me dejaba llevar por aquel estado. En un momento dado, noté una presencia detrás mía a mi izquierda. Y allí en términos de distancias humanas, pues lo que serían 5 o 10 metros, estaba un amigo mío, un queridísimo amigo. Diría yo que es a nivel de amistad, pues lo máximo que se pueden apreciar dos personas. Y hablo un poco de esto porque es clave. Se trataba de Tomás José, que era un amigo que tuvo muy mala suerte porque con 18 años era brillantísimo. Es decir, tenía con 18 años ya la carrera de piano acabada y iba a hacer ya los cursos ya superiores en Barcelona, iba a empezar también la carrera de medicina. Era una persona que en principio lo tenía todo en la vida, era también muy inteligente y tuvo la mala suerte de diagnosticársele un tumor cerebral. A consecuencia de ese tumor cerebral, él sufrió una operación muy intensa, una operación que le supuso estar en coma durante 2 años y ya cuando empezó a recuperar la conciencia y volvió a estar bien, pues nos hicimos grandes amigos. Antes no nos conocíamos y yo pues cada día contactaba con él, o bien iba a verlo o bien lo sacaba a pasear o lo relacionaba con mis amigos. Él tenía también un gran cariño hacia mí y, como digo, a esta persona la vi cerca de mí. Mi reacción fue de gran alegría al verle y tuve el impulso de ir hacia él, de abrazarlo, de decirle: Tomás José, qué alegría de verte. Pero curiosamente noté varias cosas. Una de ellas, él estaba totalmente cambiado y él estaba en lo que era su mejor momento físico. O sea, él era una persona muy atractiva, pues estaba así. Él, a consecuencia de la ceguera, pues él, cuando yo lo traté y conocí, es una persona que tenía la visión desfocalizada, pues él tenía la visión focalizada. Yo sabía de que él veía y además no tenía aquella cicatriz que tenía en el lado izquierdo de su cráneo y no tenía ninguna imperfección, iba muy elegante, pulcro, como quien va a un acto formal. Pero, como digo, curiosamente él evitó la mirada directa conmigo y como telepáticamente me decía: no me abraces, no me abraces, sigue el proceso. Yo en ese momento no lo entendí, pero más adelante sí, y explicaré lo que yo creo que ocurrió ahí más adelante. Entonces, no comprendía lo que pasaba, me desconcertó aquella reacción de Tomás José, que sé que no es la natural en él, y entonces miré hacia mi derecha y ahí había un ser de luz, era de gran tamaño, no era una figura humana, pero sí humanizada, era una figura estilizada, como por ejemplo lo que sería una figura de Lladró, de estas de porcelana, ¿no? Pues era una figura estilizada, luminosa, humanoide, con vida propia y que irradiaba amor, aceptación
irradiaba compasión. Y entonces, de una forma que me hizo sentir bien, sonrió, se mostró muy condescendiente, muy empático, y entonces me invitó a que mirase hacia adelante, y delante mío vi como un gran retablo, como si fuera un panel con un montón de fotos de mi vida, ¿no? Pero todas simultáneas, todas al mismo tiempo. Entonces yo allí veía en realidad toda mi vida, todo lo que había sido desde pequeño hasta el momento de la experiencia. Y era como si yo pudiese en cada escena ver allí lo que ocurrió. Y lo tremendo del caso era que veía no solamente lo que ocurría como si fuese un relato totalmente desprovisto de emociones, sino que sentía en mí mismo, de una forma que es imposible de describir, pero como si sintiera las consecuencias de lo que yo hice en las otras personas. O sea, en esas escenas que sobre todo eran escenas de errores que había cometido. Pues si yo cometía un acto de egoísmo, un acto que perjudicaba a la otra persona, que la decepcionaba, pues no solamente veía que estaba decepcionada, sino que sentía en mí esa emoción de decepción. Y la verdad es que aquello yo lo recuerdo como muy agobiante, sentir tanto malestar, ¿no? Es decir, simultáneamente este ser de luz que había a mi lado me transmitía paz, tranquilidad, diciendo, mira, no pasa nada, esto es normal, tranquilo, no te se juzga, no, tú simplemente ve lo que ha sido tu vida. Y yo pues sentí por dentro en ese malestar que decía, pero bueno, qué desastre, cuánto dolor he generado esto. Yo no era consciente de haber producido todo esto. Esto hay que arreglarlo. En un determinado momento había lo que podemos llamar que es un umbral que pasaba. No era una puerta, no era un marco, pero sí que era aquella blancura como una zona a la cual puedes acceder a otro lugar. Y entonces el ser de luz me invitaba a pasar. Y yo entonces sentí por dentro, yo no puedo dejar esto así, yo esto quiero arreglarlo. Y recuerdo que por dentro me surgió como el grito de tengo que arreglar mi karma, tengo que compensar todo esto que he hecho. Entonces el ser de luz se mostró condescendiente, amable, y me dijo, tranquilo, era tu ignorancia, no te preocupes, si quieres volver, vuelve, no pasa nada, todo está bien. Y yo me quedé, dije, tengo que volver. Lo siguiente que recuerdo es tener una sensación de vuelco hacia atrás y volver otra vez a la consciencia de mi cuerpo. Pero esta vez yo estaba en aquella penumbra, estaba encajonado, como digo, entre un mueble y el armario, y me dolía mucho la espalda y también notaba un dolor en la frente. Entonces, en aquel malestar me incorporé como pude, con dificultad, me dirigí a la cama y allí estuve durante un rato saliendo de mi aturdimiento, volviendo un poco a ordenar mis ideas, y cuando pude, pues me incorporé y me dirigí hacia el salón donde estaba mi esposa viendo la televisión. Cuando me vio, pues me dice, oye, José Antonio, tienes ahí un golpe en la cabeza, se ve ahí un morado. Y le dije, bueno, habrá sido un golpe pequeño, que ya sabes que con los anticoagulantes enseguida se me hacen morados y señales. Y bueno, ella no le dio más importancia, y yo pues
trampeé la situación y seguí con mi vida. Entonces yo en ese momento no dije nada y, y durante ese tiempo pues me dediqué a integrar aquello, a leer, a ver vídeos, intentar comprender lo que me había pasado, ¿no? Es decir, no, el por qué no decía nada era que me era difícil sacar el tema, eh, y además también tenía miedo al rechazo, a que o bien me dijeran que eran alucinaciones mías o que habría sido un sueño, una cosa de esa, ¿no? Y entonces yo estaba, estaba y estoy todavía de médico en activo y aquello me parecía que no tocaba el sacar ese tema y tal, pero sí que la verdad es que me obsesionó en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Lo que es cierto es que esta experiencia que yo contaba así, la cuentas, pero, pero es difícil describirlo con palabras, los estados de ánimo que tienes, ese estado, por ejemplo, sobre todo los estados anímicos, ese estado de inmensa paz, de inmensa conexión. Historias sorprendentes, historias increíbles, pero lo más sorprendente es que muchas de estas narraciones tienen puntos en común. Personas que los guían, figuras de luz que aparecen de la nada, túneles en donde la gente flota, túneles en donde la gente siente paz y luego una frontera, una especie de frontera final en donde alguien les dice: todavía no es tu momento. Todavía tienes que estar en la tierra, tienes que volver por tus hijos, por tu mamá, por tu abuela, por la gente. Todavía no hay un plan. Y esto es muy interesante, es como si existiese el destino desde este punto de vista, como si tuviésemos algo que hacer. ¿Usted cree que tiene algo que hacer en esta vida? ¿Que estamos designados? ¿Que nos queda algo por vivir? ¿Que no pueden sacarnos de aquí nunca? Porque si nos sacan, si nos extirpan de este mundo, entonces el plan de eso que está allá afuera, eso inteligente, no se cumple. Muchos hablan de esto, muchos hablan de esa posibilidad de que la vida ya está escrita, no tengo ni idea. Pero otro de los puntos que estamos escuchando en estas narraciones, y sobre todo que es muy fuerte, en la que vamos a escuchar, es que muchas personas que tienen una ASM, que tienen un accidente, dicen haber conocido el cielo. Ese lugar descrito por la Biblia, ese lugar descrito por el Islam, por los musulmanes, ese lugar incluso descrito en las tribus amazónicas y las tribus americanas, en las que los chamanes dicen que después de muerto se va a otra realidad, a otro lugar. Y muchas veces, es increíble, se dice que está ahí arriba, flotando entre las nubes. Muchos dicen que la vida después de la muerte es eso, es otro lugar en donde todo es blanco alrededor y solamente hay paz, y solamente hay felicidad y tranquilidad. Escucharemos entonces el testimonio de una mujer muy joven, Paulina, quien dice haber ido directamente al cielo y que además le habrían presentado el infierno. Es una historia increíble y es una historia que increíblemente, vuelvo a decir, se asemeja a muchas otras, a muchas de las que estamos escuchando aquí en los audios de Cruz Escribiente. Por favor, coméntenme aquí abajo desde donde me escuchan para poder lanzarles sus saludos. Siempre al final los saludo a muchos de ustedes y también para saber qué piensan de estos temas. Aquí hablamos de todo, desde asesinos en serie, fenómeno ovni, experiencias paranormales, vida después de la muerte. Escuchen ustedes a Paulina. Yo nací en Colombia, en la capital, en Bogotá. Toda mi niñez y toda mi vida la hice en Colombia, hasta los 35 años, que fue cuando me casé. Mi historia comenzó cuando tenía 25 años. O sea, yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando administración turística, fue mi primera carrera y yo iba para la universidad. En el momento en que cogí el bus, yo nunca me imaginé que iba a ser mi último día
en que yo iba a tener vida. O sea, nunca me imaginé tener un accidente ese día. Todos los días mi rutina era coger el bus, irme para la universidad y hacer la rutina diaria de la universidad era pues tomar mis clases, luego ir a práctica y luego volver a la casa. Eso fue lo que hice. Fui, cogí el bus, le dije al señor, al chofer, le dije que parara en la esquina. Los buses en Colombia tienen dos puertas, una en la parte de delante y otra en la parte de atrás. Yo me fui para la parte de atrás, le timbré al señor con el timbre, ¿no?, de la puerta, le puse el timbre. Él supuestamente oyó el timbre, pero yo pensé que él me había visto que yo ya estaba bajando las escaleras de la parte de atrás y él no me vio y volteó el timón bastante rápido hacia la izquierda y el semáforo estaba en amarillo. O sea, él ha debido de estar ahí parado, pero él no quiso parar, él quiso pasarse la luz en amarillo. Se pasó la luz en amarillo y en ese momento él abrió la puerta y me empujó con la fuerza del bus, me empujó hacia la calle, hacia afuera. Me caí en el concreto. Inmediatamente cuando me caí en el concreto, yo no supe nada más de mí. Lo último que supe fue que una voz de una señora dijo, la mató. Dijo, la mató. Y yo dije, ¿qué está pasando conmigo? No sé qué es lo que está pasando conmigo. En ese momento, inmediatamente me salí de mi cuerpo y vi la multitud de la gente encima mío, alrededor mío, y vi el charco de sangre encima, alrededor de mi cabeza. O sea, era un charco completamente grande porque me fracturé la cabeza. ¿Qué pasó en ese momento? Yo empecé a subir, como a flotar de mi cuerpo y veía a todo el mundo ahí encima mío, veía a la gente, veía las casas, los techos de las casas, pasé las nubes inmediatamente, pasé más allá de las nubes y ya me salí de la Tierra. Cuando me salí de la Tierra, vi la Tierra y vi a los planetas. Vi Júpiter, vi Saturno, vi a Marte, ¿no? O sea, vi todo el universo y fue para mí un choque increíble porque no sabía qué estaba pasando conmigo, pero sentía que una sensación buena, o sea, no sentía una sensación mala, me sentía como bien, me sentía como que mi espíritu estaba muy flotando y no sentía pesadez, no sentía la pesadez de la carne, ¿no? Es difícil experimentar eso, pero así se siente cuando uno está por fuera del cuerpo. Enseguida vi todo el universo, pero enseguida fue como en fracciones de segundo. Inmediatamente me transporté hacia un túnel y en el túnel no había luz, era totalmente oscuro, totalmente era como si tú entraras a una cueva. Era una cueva totalmente negra, o sea, no veía mi palma de las manos, no veía mi cuerpo, no lo veía y pude entender que yo estaba pasando por otra parte, que no era que yo no estaba experimentando que estuviera viva, porque dije, ¿estoy viva o estoy muerta? Y me toqué la palma de mis manos y me traspasé, los dedos traspasaron mi mano, era como transparente y salía mi mano hacia el otro lado y supe que no había carne, o sea, dije, no me toco la carne, o sea, estoy muerta, o ¿qué está pasando conmigo? En ese momento sentí unas presencias, las voces de unas presencias que empezaron a burlarse, empezaron a reírse detrás mío y decían cosas muy feas, decían, tú eres una mala persona, tú eres lo peor, tú te mereces estar aquí. Y yo decía, ¿quiénes son ustedes? Y ellos no me decían nada, no me decían absolutamente nada, solamente se reían, ja, 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 y se burlaban y se reían y cada vez se iban aproximando más hacia mí. Y yo trataba de huir de esas presencias porque me dio ya mucho miedo, porque se sentía como presencias de voces de monstruos. Y el problema fue que cuando ellos se trataron de acercarse, yo traté de pasarme hacia el lado derecho y me tropecé con una pared. Luego corrí al frente y corrí hacia el lado izquierdo y me tropecé otra vez con otra pared. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que sí era un túnel, que yo estaba metida dentro de un túnel. Y al fondo de mí, detrás, veía como fuego, o sea, sentía como el calor de fuego, de llamas, y sentía y oía gritos que se estaban como torturando, o sea, personas que se estaban torturándolas. Entonces yo oía esos gritos y sentí mucho miedo en ese momento, no sabía dónde estaba. Y les dije a ellos, a las presencias, ¿dónde estoy? ¿En dónde estoy yo? Y dijeron, ¿tú no sabes? Yo les dije, no sé dónde estoy. Me dicen, tú estás en las puertas del infierno.
Me merecía el infierno. O sea, ¿por qué me merecía el infierno? Porque no estaba limpia, no era limpia mi corazón, no era limpio mis sentimientos. Antes de pronto había cometido muchas cosas que Dios me dio a revelar, cuáles eran las cosas malas que yo había cometido. En ese momento yo seguí caminando por el camino que era espectacular. Era un camino como si tú fueras hacia una cascada. Y veo en el fondo la cascada, precisamente, con un agua pura, cristalina, que caía. Y esa agua sentía que me estaba limpiando, que me estaba quitando toda la suciedad de mi vida anterior, de mi vida pasada. Sentía que toda esa agua me estaba limpiando y purificando mi vida, mi corazón, mi alma. Y entonces sentí como paz, por fin sentí una paz increíble, una paz que nunca en mi vida había sentido esa paz, nunca más la volví a sentir así como ese momento cuando estaba en la presencia de Dios. Y sentí el amor de Dios Padre hacia mí y me dijo, hija, tú sabes, ahí en ese momento se presentó Jesús ahí enfrente mío y me dijo, para un momento, espera. Y yo paré y me dice, Las SM son variadas, las experiencias cercanas a la muerte son variadas. Hay gente que dice que no vive nada, que no ve nada. Otros dicen que se ven flotando sobre la sala de emergencias y que ven como los médicos lo operan y que les hacen de alguna manera procedimientos. Hay un señor que se llama Sam Parmia, un médico muy importante que tiene un estudio llamado el Proyecto Wake. Y en el Proyecto Wake él ha viajado por el mundo en varios hospitales de Estados Unidos, hospitales de Inglaterra, y ha investigado casos de personas que han estado allí en ese límite, como los dos que hemos escuchado, como el doctor Catalán y como Paulina, que acabamos de escuchar. Y él en sus investigaciones lo que ha hecho es, por ejemplo, esconder en un lugar en donde no pudieran ver las personas figuras, cuadros, colores, por ejemplo la lámpara en el techo, donde nadie pudiera verlo, para ver si ellos realmente cuando están en esa experiencia que muchos llaman desdoblamiento o desprendimiento del alma, pueden identificar esos objetos. Y si lo hacen, entonces sería una prueba del más allá, que realmente esas experiencias extracorpóreas son reales. Parmia ha gastado su vida investigando las SM. Y algo muy interesante que él dice, este médico británico que estudió en las mejores universidades de ese país, de Gran Bretaña, lo que él dice es que la conciencia, bien sea médica o espiritual, sobrevive varios minutos, que él tiene pruebas de que sobrevive varios minutos después de que las personas fallecen. Esto es realmente increíble porque nos llena un poco de esperanza, ¿no? Todos le tenemos miedo a la muerte. Hay gente que no le tiene miedo a la muerte. ¿Sabe a quién no le tiene miedo a la muerte? Los que ya vivieron esas experiencias. La mayoría dicen, no, ya sé que hay vida después de la muerte, ya sé que hay otra realidad, ya sé que me voy a encontrar con mi abuelo, con mi hijo, con mi hermano, y viven vidas más tranquilas, o por lo menos dicen, bueno, es una experiencia que no es desagradable, ¿no? Se siente mucha paz, realmente no hay que temerle, realmente sí es el descanso eterno, dicen otros. Vamos a escuchar un testimonio de una mujer mexicana que muestra cómo estas experiencias se ligan a ese plano espiritual, religioso, místico que tenemos cada uno. Porque así no crean ustedes en nada, yo por ejemplo no soy practicante de ninguna religión, todos creemos en algo, y hasta las personas no religiosas que crecieron en países ateos como China, como les dije al comienzo de este podcast, ven eso, ven algo. Ellos dicen que ven figuras, por ejemplo los ateos, que ven unas figuras que les hablan, y muchos de ellos vuelven de estas experiencias convencidos de que existe algo, una presencia sobrenatural, una inteligencia suprema, y se convierten incluso a religiones. Este testimonio que vamos a escuchar tiene que ver con algo diferente.
hay una mujer en México, la vamos a escuchar todos, llamada Susana Belmarés. Un saludo a Susana Belmarés si me escucha, mucha fuerza, se le quiere mucho. Y Susana Belmarés cuenta, antes de eso, si quieren comunicarse con ella, ella dejó su Facebook en su página de YouTube y la pueden contactar. Así, búsquenla como Susana Belmarés. Ella dice que durante el sepelio de un familiar suyo, de alguien que quería mucho, que tristemente murió, vivió una experiencia sobrenatural que le confirma que existe otra realidad. Este es otro tipo de caso. Escúchenlo muy bien, es bastante interesante y tiene que ver con otro tipo de narrativas diferentes a las SM que ya hemos hablado. Escuchen muy bien el testimonio de Susana Belmarés. Mi nombre es Susana Belmarés y hoy estoy frente a ustedes para contarles un testimonio de vida. Un testimonio que aunque vamos a hablar de muerte, pero vamos a hablar de vida también. Porque hay vida después de la muerte. Y le doy gracias a Dios por haber sido tan misericordioso y tan amoroso en este episodio tan doloroso de mi vida, que es la muerte de mi hijo Ángel a la edad de 20 años. Y voy a contarles esa historia que para mí es muy personal. Son momentos muy íntimos, pero los quiero compartir con ustedes. Porque yo sé que de alguna manera este testimonio te puede ayudar a ti que has perdido un ser que amas, que has perdido un hijo, tu madre, tu padre, hermano, hermana, un ser que has amado mucho. Yo sé que este testimonio te va a abrir un panorama diferente de quién es Dios. Un 2 de febrero fue el último día que yo vi a mi hijo vivo. Y lo vi, recuerdo muy bien que ese día tomé su cara y lo despedí con un beso en la frente y le dije: hijo, te quiero mucho y Dios te ama mucho. Y me dijo: mamá, yo lo sé. Y le digo: hijo, recuerda que cuando estés pasando por un problema difícil, clama a Dios y Él te va a ayudar. Y me dijo: sí, mamá, está bien. Y lo agarré, recuerdo que agarré su cara y me acerqué a él y le di un beso en la frente y me despedí de él. Y vi como él me dijo: hasta mañana, mamá, te veo mañana. Le dije: que Dios te acompañe. Y dio la vuelta en su carro Honda negro y yo lo vi cómo se iba alejando. Le dije: Señor, cuida mucho a mi hijo, te lo encargo mucho. Sin saber que era el último día que yo había tenido el privilegio de abrazar, de besar a mi hijo por última vez. Al día siguiente, a las 11:10 de la mañana, mi hijo tuvo un accidente automovilístico y falleció al instante. Yo me enteré hasta las 3 de la tarde de su fallecimiento. Y el martes, ya 4 de febrero, le dije a mi hijo Poncho, le digo: hijo, yo quiero ir a ver a tu hermano a la funeraria. Y me dijo: mamá, no vayas porque tú no vas a poder con ese dolor. Le dije: sí lo voy a soportar porque Dios está conmigo. Recuerdo que llegamos ese jueves, era un jueves, a las 10 de la mañana. Llegamos a la funeraria y ya nos pasaron a un saloncito. Recuerdo que era un salón chico, rectangular, y al fondo estaba una camilla. Y mi hijo estaba ahí, recostado en esa camilla, con una sábana azul cubriéndolo hasta el pecho y su cara descubierta. Yo cuando lo vi corrí a abrazarlo y mis hijos venían atrás de mí y todos llorando. Yo me abracé del cuerpo de mi hijo y recargué mi cabeza en su pecho y yo lloraba. Para mí era que mi mundo se estaba derrumbando porque mi hijo estaba ahí sin vida, un cuerpo que me había abrazado, que yo había sentido el calor de aquellos brazos
su cuerpo ya no tenía calor. Ya no tenía ese calor que venía de él. Esas caricias tiernas que él me hacía. Recuerdo también sus abrazos y ese calor que él me transmitía cada vez que me abrazaba. Y me decía, ¿cómo te quiero, mamá? Y yo estaba recargada en ese cuerpo inerte, de ese cuerpo frío. Y estaba llorando, sentía mi corazón desgarrado. Y cuando yo estaba recargada en su pecho, de repente vino una voz a mi mente que me dijo, él no está ahí. Y yo me quedé, y yo seguí llorando, y yo pensé que era mi imaginación, que era yo misma que quería darme ánimos de que él no estaba ahí. Pero no, esa voz volvió a mí y me dijo, tócalo. Y él no está ahí. Tócalo, y él no está ahí. Recuerdo muy bien que vi mi mano, hice así, me incorporé y toqué su pecho y se oyó un cuerpo vacío, donde no había nada. Y esa voz me dijo, ya ves, él no está ahí, él está conmigo. Cuando yo oí esa voz que seguía hablándome, me incorporé y de repente algo sobrenatural pasó en mí, porque yo dejé de llorar. A pesar de tener a mi hijo ahí tendido enfrente de mí, yo dejé de llorar. Y algo empezó a cambiar de repente en mí. Es como si mi mente hubiera sido transformada, como si hubiera abierto un panorama diferente ante mí, teniendo a mi hijo tendido enfrente de mí. Yo había dejado de llorar. Y simplemente me incorporé y dije, es cierto. Dije, él no está ahí. Y lo volteé y me dirigí a sus hermanos y dije, él no está ahí. Porque eran las últimas palabras que a mí me habían dicho. Él no está ahí. Él está conmigo. Fue algo tan sobrenatural ese momento, porque invadió una paz. Me invadió una paz desde mi cabeza hasta mis pies. Mi corazón se llenó de una paz sobrenatural. Y ahora entiendo. Ese día yo entendí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿qué entendimiento es? Que una madre deje de llorar cuando tiene a su hijo tendido enfrente de ella. ¿Cómo puedes dejar de llorar si ahí estaba tu hijo? Aquel que tú llevaste en tu vientre, aquel que tú cargaste, que tú abrazaste, que enseñaste a caminar, a comer durante 20 años. Ahí estaba. Y yo ya sentí esa paz, ese dolor desgarrador. Yo no lo estaba sintiendo ya. Simplemente esa paz empezó a invadirme. Y yo empecé a mirar a todos y les dije, él ya no está aquí. Este solamente fue el estuche que Dios le prestó para que él viviera en este mundo. Pero él está en otro lado. Está vivo, pero está en otro lado. Solamente el que ha pasado por esto puede entender el dolor que uno puede sentir. Pero cuando viene esa paz de Dios, tu pensamiento, Bueno, hemos llegado al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Un podcast lleno de amor, lleno de cariño y lleno de esperanza. Yo creo que en la vida tenemos que ser buenos. La maldad es algo que debería estar lejos de nuestra vida. Quiero saludar rápidamente a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, a la gente de Querétaro, a la gente de Tampico,
donde hay unas historias increíbles de ovnis. Quiero saludar rápidamente a todos los ticos allá en la Alajuela que nos escriben. Saludar también a la gente de Honduras. Lindo país Honduras. Yo fui alguna vez a Roatán. Y especialmente a las siguientes personas. A Diego Lucumí. Un saludo a Diego Lucumí. A Gloria Damaris Arboleda. A Odio a los Farsantes. A Dama Oscura. A José Antonio Hernández Molano. A Freddy Vázquez. A Javier. A Andrés Álvarez. A Ana Morgana Campo, a Marta Cecilia Villegas, un saludo grande Marta, se te quiere, a Luis Barragán, a Wendy O'Williams, a Fanny Muy Linda Saavedra, Esmeralda Álvarez, Elena desde Guatemala, vuelvo a decir Jorge Díaz, Erika Ruiz, Erika, gracias que tú hiciste parte aquí de los audios, Paola Joana Rodríguez Carrillo, Francisco de Narváez, a todos ustedes, muchas gracias, a Olga Droguet. Muchas gracias a todos ustedes por estar en los audios de Cruz Escribiente. Y les quiero dejar este mensaje. Hemos escuchado a mucha gente que dice que hay una vida después de la muerte. Pero así haya esa vida, no podemos volver a la tierra. Así que pasémosla bueno. Así que estamos vivos. Así que vamos por lo nuestro. Si usted en este momento está en un momento de crisis y dice, no me van a pagar, tengo deudas, me odian mis compañeros de clase, me detestan, ¿saben qué pienso yo? Que esos momentos, esas crisis nos ayudan a mejorar hacia adelante. No hay ningún problema, no hay ningún conflicto, no hay nada tan terrible de lo cual no podamos aprender y salir mejores y conseguir lo que queramos. Busquemos lo que amamos, luchemos por lo que queremos, transformemos nuestra vida. En japonés, crisis significa oportunidad y yo creo que las crisis son oportunidades. ¿Nunca les ha pasado a ustedes? Les voy a hacer dos preguntas. ¿Nunca les ha pasado que después de que tienen un problema, una crisis, una separación, el fallecimiento de alguien, vienen cosas lindas? ¿Floreces? Después de todo esto, ¿floreces? ¿Saben qué les digo? Las crisis, los problemas, que uno dice, mi vida es un estiércol, mi vida es una defecación humana, estoy rodeada de excremento. ¿Saben qué es el excremento con el tiempo? El excremento es el abono donde crecen los árboles más fuertes. En la tierra desértica, en donde no hay nada, en donde no hay desechos, porque la tierra negra, la fértil, es lo que sobró, los detritos de lo que sobró. Y ahí es donde surgen las plantas, los árboles más grandes y más bellos. Son el abono. Las crisis son el abono de nuestra vida. Así que vamos para adelante, vamos para adelante. Usted que me está escuchando, usted puede con todo. Puede, mejor dicho. Ahorita tiene un problema, fresco. Piense, mire la oportunidad y lo va a lograr. Y lo va a lograr con toda. Si estas personas no hubieran tenido su infarto, si estas personas no hubieran tenido su accidente, las que escuchamos, al doctor, a Paulina, a todos ellos, no hubieran visto esa otra realidad. Por algo pasan las cosas. Esa es la primera cosa que les quería decir. Por algo pasan las cosas y vamos para adelante. Usted que me está escuchando, sí, usted, póngame atención. Ese problema que tiene se va a solucionar y vamos para adelante. Y bueno, finalmente, la segunda cosa es que yo sí pienso que uno no debe ser tan negativo en la vida. A veces ser negativo sirve porque nos previene, no podemos ser positivos todo el tiempo. Sí podemos tener sentimientos negativos de que nada sale, porque eso realmente nos prepara para los problemas. Reduce las expectativas de riesgo. A veces es bueno, no todo el tiempo, no lo exagerado. Si uno se exagera con todo le va mal. Y entonces les quería decir eso, sean ustedes mismos, sean auténticos, no tengan miedo a sus dolores. Los dolores están en el pasado, el presente es ya, aquí que escucha mi voz, y el futuro lo estamos escribiendo entre todos, se está escribiendo. Y bueno, simplemente creo que ya les he dicho todo lo que quería decirles, solo me faltó lo más importante, y es que yo a ustedes, estén donde estén, a usted que me está escuchando, los quiero muchísimo. Yo a usted que me está escuchando, lo quiero mucho.